Estamos contentos porque en medio de todas las circunstancias Dios sigue revelando su grandeza, su provisión en nuestras vidas, y nosotros seguimos siendo producto de la gracia de Jesucristo. Amén. Si hay algo que nos mantiene en pie, no es otra cosa sino la gracia del Señor. Porque a pesar de que pudiéramos hacer cosas buenas o no hacerlas, la gracia del Señor permite que nosotros podamos tener 1, 2, 3, 4 y cuantas oportunidades sean posibles para poder volver al corazón de Dios. Por eso caminamos la vida agradecidos, caminamos la vida con ánimo, porque no vivimos bajo la presión de que si fallamos, ¿qué sucederá? No, la gracia del Señor dice que a través de la sangre de Jesucristo podemos fallar, pero si volvemos a Él, Él nos vuelve a recibir. Y esa es una de las maravillas increíbles de parte de Dios, que el carácter principal de Dios yace en un corazón lleno de amor, abierto para recibir a todo aquel que venga a sus pies. Y eso sin duda aviva nuestro espíritu. Y partiendo del día de hoy, arrancamos con una nueva serie. Usted lo puede ver ahí en pantalla. Y el título de esta serie es Resiste. Resiste. Yo no sé cómo estuvo tu 23 y no sé cómo va tu 24. Me refiero al año, al año en el que estamos viviendo, no a los 23 años de vida y a los 24. Para algunos de nosotros ya pasaron hace rato, pero me refiero a las formas y circunstancias que estamos viviendo o que están corriendo alrededor nuestro. Y cuando tomaba un poco de tiempo para decirle al Señor qué es lo que necesita suceder, qué es lo que necesitamos escuchar en este tiempo. Hemos sido instados a buscar el Espíritu Santo, a vivir en la experiencia de un gran avivamiento, y eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, que Dios se manifieste de tal forma en nuestra vida que podamos disfrutar de su grandeza, que podamos disfrutar de su gloria, que podamos disfrutar de esa presencia de Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas. Pero tantas ocasiones perdemos esa oportunidad porque nos encontramos en circunstancias que no nos dan la oportunidad, o más bien somos seducidos por circunstancias que cuando cedemos a ello no nos dan la oportunidad de vivir esa experiencia en Jesucristo. Si deseamos ver la gloria de Dios, si deseamos ser partícipes de la bondad de Dios, si deseamos que el Espíritu de Dios, si yo te pregunto ¿cuántos anhelan vivir la experiencia del Espíritu Santo? Seguramente todos dirán yo quiero, porque ¿quién no quiere vivir esa experiencia? Y si yo te preguntara ¿qué es lo que te lo impide? Pues los muy fervientes dirán pues nada, porque basta con que yo venga al Señor. Pero la realidad de nuestra vida es que vivimos circunstancias que cuando meditamos en ello decimos Señor, yo quisiera, pero qué duro luchar o vivir tratando de hacer frente a esta cosa que estoy atravesando. Señor, yo quiero hacerlo, pero cuando quiero poner mis manos en el arado y cuando quiero seguir adelante viviendo la experiencia en ti, algo me está deteniendo. Y soy seducido por las cosas que giran a mi alrededor y no logro llegar al punto, a la meta, al objetivo al que tú me quieres llevar. Porque vivir la experiencia de un gran avivamiento, vivir la experiencia de un Pentecostés, es poder resistir, es poder estar justo ahí donde Dios quiere que estemos, para que ese fuego de Dios, esa presencia de Dios sea una realidad en nosotros. Si nosotros hacemos un poco de reflexión sobre Hechos capítulo 2, ustedes recordarán que estaban unánimes juntos. Ellos no sabían cuándo, ni cómo, ni en qué situación, ni en nada. El Señor solo les dijo vayan y esperen. Ellos tenían que resistir. Y fueron varias semanas antes de que eso fuera una realidad para ellos, después de que Jesús ascendió al cielo. Tuvieron que resistir. Tuvieron que mostrar ese carácter de resistencia frente a lo que ellos estaban rogando, pidiendo, buscando, para que pudiera ser una realidad en ellos. Y porque resistieron,
Y porque aguantaron y estuvieron allí unánimes juntos, esperando en un mismo espíritu, entonces vemos lo que sucedió en Hechos capítulo 2 y llegó todo sobre de ellos el Espíritu Santo. Y si a algo los quiero convocar en este tiempo, a que podamos resistir. Y si tú me preguntaras, hermano, ¿qué consejo me da para lo que viene hacia adelante en este tiempo y para poder vivir la experiencia que el Señor tiene para mí? Yo te diría: resiste. Resiste. Durante esta serie vamos a ver muchas cosas, algunos elementos específicos, algunos personajes bíblicos que tuvieron que resistir. Vemos a un David, vemos a un José, vemos incluso a los mismos apóstoles, a un Pedro, a un Pablo, que en su proceso de vivir una mayor experiencia con Jesucristo y con Dios, tuvieron que resistir. Vemos a un Daniel que frente a todas las cosas, él estuvo firme, resistió los embates y tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y yo creo en mi corazón que si nosotros como iglesia del presente tenemos esa capacidad de resistir, vamos a ver la gloria de Dios en una forma maravillosa. Y hay un pasaje al que yo te quiero llevar: Santiago capítulo 4 verso 7. Muchos lo conocemos. Incluso en los momentos más críticos de nuestra vida hemos recurrido a este pasaje tratando de encontrar ánimo y esperanza para poder llegar a esta realidad. Y Santiago capítulo 4 verso 7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan. Y yo siempre les motivo a que si ustedes subrayen, resistan. Y cuando lleguen los momentos desafiantes de su vida, vaya hacia este pasaje y vea que usted subrayó ahí: resiste. Y tómelo de parte del Señor. Al diablo, dice: resistan al diablo y huirá de vosotros. Solo en este pasaje usted se va a encontrar tres directrices específicas, tres elementos claves. Primero, humíllese. Segundo, resista. Y tercero, usted va a ver que el enemigo huye de usted. Pero hay consejos específicos que vamos a encontrar. La intención de este libro, particularmente de Santiago, aun y cuando siempre hay quien debate en quién lo escribió, si fue porque había varios Santiagos en ese tiempo, incluso los hermanos de Jesús, y algunos piensan que fue Santiago menor, que en su momento también era llamado Jacob. Pero la intención propia de este pasaje y particularmente de este libro, de esta epístola, era el poder tener una semblanza de lo que era el propósito inmediato, real en ese tiempo. El pueblo en ese tiempo vivía sobre momentos de presión, de violencia, de injusticia, de pobreza. Y la intención de Santiago era que pudiera presentarse como una respuesta a estas circunstancias que estaban viviendo. Al momento de escribir, si usted lee toda la carta de Santiago, usted se dará cuenta que hay directrices específicas que orientaban a la iglesia a mantenerse firmes, a mantenerse constantes, a resistir los embates de su tiempo y a poder seguir avanzando hacia los objetivos específicos. Y la respuesta para estas cuestiones en cuanto a la violencia y la pobreza que ellos vivían, y no volver a ello, implicaba que pudieran mantenerse enfocados, muy enfocados en hacer el bien, en mantenerse santos y abrazar la sabiduría del cielo y no la sabiduría del mundo. Tres aspectos claros que eran parte del enfoque de esta carta. Si ellos querían mantenerse en el objetivo de honrar a Dios, de vivir la experiencia de Jesucristo, de las buenas noticias que les habían sido dadas y alejarse de la presión, de la violencia y de la pobreza que existía en ese tiempo, y no solo pobreza económica, pero era esa pobreza espiritual.
Ellos tenían que mantenerse en estas tres líneas particulares: hacer el bien, que era parte del ejercicio. Si nosotros les convocamos a movilizarnos como un cuerpo, a predicar el evangelio, a estar presente en las necesidades de la sociedad en la que vivimos, es porque es parte del ejercicio que nos aleja de aquellas cosas que en su momento pueden anclarnos y que pueden impedirnos ver la gloria de Dios. Porque ciertamente, como lo dije anticipadamente, muchos de nosotros, nuestro objetivo es ver la gloria de Dios. Y qué belleza ver la gloria de Dios. Pero a veces llegamos a este punto donde no enfocamos bien. Empezamos a detener el ejercicio de nuestra vida espiritual. Y poco a poco, lejos de oponer resistencia a lo que el enemigo intenta hacer, nos dejamos ir. Y Santiago dijo: no, la intención es, tú quieres alejarte, mantente haciendo el bien en el ejercicio, mantente santo, exclusivo para Dios, teniendo presente que llevas el sello de Dios en tu vida, y abraza la sabiduría del cielo. ¿Cuántas cosas hay que conocer del Señor? Ese es otro tema, pero si reflexionamos sobre esa línea en particular, sin duda que Dios tiene más que revelarnos que nosotros incluso que solicitar de Él en cuanto a sabiduría o inteligencia. Y lo más grande de todo es que Él quiere revelártelo. La Escritura dice que todas las riquezas del cielo están guardadas para nosotros. Si Dios tiene riqueza en el cielo, es para sus hijos, somos sus herederos. Si lo trasladamos a la experiencia de un padre terrenal y Dios nos ha bendecido en el camino, pues uno sabe que a veces Dios nos bendice de tal forma que nunca se nos va a acabar lo que tenemos. ¿Y qué hacemos? Reservamos como herencia a la siguiente generación. Dios sabe que sus riquezas en el cielo jamás se agotarán y las tiene reservadas para nosotros. Y nosotros tenemos como objetivo el poder alcanzarlas. Por eso Santiago insta a la iglesia a que abrace la sabiduría del cielo y no la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del cielo conlleva una recompensa infinita y la sabiduría del mundo solo nos condena a un mundo de perversidad y de maldición que incluso también puede ser eterna si no retomamos lo que Dios anhela para nosotros. Ahora, yo te quiero llevar a considerar cuál es ese origen de nuestras tentaciones o de las cosas que se ponen delante de nosotros y que nosotros tenemos que resistir. Muchas veces, incluso lo hemos declarado, pero aún la misma Escritura nos confronta con ello. Y hemos dicho que el Señor nos tienta, pero el Señor nunca nos tienta. Al contrario, esa no es parte de la naturaleza del Señor, el ser tentados por Dios. Dios expone la realidad de los tiempos en que vivimos, pero el que a fin de todo decide, eres tú o yo. Nosotros decidimos. La decisión de la vida sobre qué camino vamos a tomar no es de nadie más, no es de Dios, es de nosotros. Y nosotros tenemos que tener presente que el origen de la tentación no parte del corazón de Dios. Y aquí lo vamos a encontrar porque en el mismo libro de Santiago, si tú te vas más adelante al verso 14 del capítulo 1, te vas a encontrar, Santiago capítulo 1, verso 14 y 15, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. A veces nosotros hasta la culpa le queremos echar al diablo. Y al diablo le estamos colgando nuestros propios pecados. Pero Santiago dice: la tentación viene de tus propios deseos. El corazón del ser humano ha sido expuesto a todo lo que estamos viviendo o todo lo que está en nuestro entorno. Y nosotros decidimos, insisto, si le damos rienda suelta a lo que de pronto sentimos necesidad de hacer,
o meditamos sobre lo que tenemos de frente. Y por eso Santiago dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. La lucha viene de nuestros propios deseos. Lo que tienes que resistir es inicialmente tu deseo de hacer o no hacer. Todos los días somos confrontados con algo. Todos los días tú te levantas. Por eso somos instados a buscar de primera línea el rostro de Dios. Señor, fortaléceme, porque es un hecho. Tú vas a enfrentar en el día cantidad de cosas que tratan de apelar a tus deseos. Y algunos han llegado a la conclusión que el cuerpo, que el hombre es débil y el cuerpo lo que pida, ¿no? Y no es así. Suena chiste, pero no es. El mismo apóstol dice que eso, nuestros deseos, son los que originan la lucha, la tentación. Dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nuestros propios deseos. Y sigue hablando y dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. El origen de nuestras tentaciones, el origen de nuestras luchas, el origen de nuestros conflictos yace en nuestros propios deseos. No olvidemos que Dios nos está trayendo de una naturaleza pecaminosa. Y es obvio que si entre el bien y el mal nos ponemos delante de ello y tratamos de escoger, siempre la carne, el deseo del ser humano va a querer atraerse hacia aquello que es carnal. Por eso el apóstol Santiago dice, tienes que abrir el conocimiento, tienes que abrir tu conciencia y entender que lo que está delante de ti es lo que apela a tus deseos y tú tienes que resistirlo. Resiste. Ahora, la bendición más grande es que la resistencia que nosotros oponemos a los deseos de nuestra carne, ni siquiera lo hacemos solos. Dios no nos llama a oponer resistencia en nuestra propia capacidad, sino todo lo contrario. El Señor nos dice que cuando nosotros somos débiles, entonces Él se hace fuerte. Por eso nuestra intención de caminar cerca del corazón de Dios, porque la fortaleza de nuestra vida no está en nosotros mismos. Nadie dice, hoy voy a amanecer y quiero ser bueno, y ya voy a ser bueno. Algunos se creen eso. Mucha gente se cree que hoy estoy tomando, hoy estoy fumando, hoy estoy teniendo problemas con eso, pero el día que yo quiera lo dejo. No es cierto. No es cierto. Y ni dejes que el diablo te engañe, porque ahí sí es donde entra el diablo diciéndote tú puedes. Esa es seducción hacia tus deseos. Y a menos, como dice Santiago, tú te humilles delante del Señor, esos deseos seguirán expuestos. Esos deseos seguirán abiertos. Y la realidad es que en cualquier momento vas a sucumbir, porque no está en el hombre resistir aquello que es espiritual, sino está en la fortaleza de Dios, que nos ayuda a poder mantenernos con toda firmeza. Frente a una circunstancia, la tentación se encuentra su origen en la forma en que pensamos y en la que reaccionamos. La resistencia implica que haya una acción que ejercemos, y eso es justamente el significado. La resistencia se define como esa acción que tomamos en contra de, para oponernos a que eso sea un hecho, a que esa sea nuestra acción, a que esas sean las formas en que nosotros hacemos las cosas. La realidad es que el enemigo sí nos confronta. No tiene poder sobre nosotros porque Dios no le ha dado ese poder, pero nos confronta con aquellas cosas que apelan a nuestra carne. Y si nosotros no estamos en las condiciones de soportarlo, caemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Señor dice, y lo encontramos firmemente ahí en el libro, en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo,
en el capítulo 2, en el verso 22 dice: huye de todo lo que estimule las pasiones. Huye. No lleguemos al punto, como algunos dicen, no, de que aquí estoy frente a la tentación para vencerla. Algunos a veces lo declaran así como tipo un chiste, ¿no? Pero a la hora de la hora, ahí están, frente a la tentación, y no siempre la vencen. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le decía: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, particularmente porque Timoteo era un joven. Pero esa es una realidad que aplica a todos nosotros. No importa en qué etapa de tu vida estés, siempre habrá algo que apele a tu carne. No importa en qué etapa de tu vida estés, siempre habrá algo que seduzca nuestro corazón. Y necesitamos huir de todas las cosas que estimulen esa realidad. Si yo tengo problemas y a veces decimos: es que esto me está jalando y esto me está moviendo, pero todos aquellos, por ejemplo, que están teniendo situaciones o conflictos con la pornografía, no voy a exponerme. Si hay situaciones con mantener una buena administración en la vida, no voy a exponerme. Si hay situaciones que me alejan de Dios o ejercicios de mi vida que me alejan de Dios, no me voy a exponer. Tengo que huir de todo lo que estimule la pasión contraria a vivir una experiencia con Dios. Ahora, ¿por qué se hace difícil huir? Se hace difícil huir porque mientras más tiempo pasas en el círculo, en el ambiente, es lo que más permea alrededor tuyo. Y pega hasta que te hace caer. Por eso somos llamados a poder permanecer en Dios, para que mantengamos un equilibrio del tiempo que disponemos para hacer lo que hacemos afuera, como lo que tenemos que hacer para permanecer firmes delante de Dios. Si tú haces un análisis de tu día, te darás cuenta que de las 24 horas, 8 debieras pasarlas dormidas. Aunque yo sé que muchos en promedio duermen entre 5 y 6 y a veces menos. Y después el resto las pasas en el trabajo. Por lo menos 8 horas más. No quiere decir que las 8 horas las trabajes. Seamos sinceros. Entre que comparto con los compañeros y me aviento el lonche del día, pero son horas que no estás con Dios. Llegas a casa y dices: quiero descansar, fue un largo día. Y pasas otras cuantas horas frente al monitor de televisión. ¿Qué es lo que ves? Espero que sea una buena prédica. Si te vas al canal de YouTube de Templo El Salvador, pues está bien, ese es tiempo bien empleado. Pero no es el caso. Por lo menos no de todos. Y ya se te fueron por lo menos 16 horas. ¿Cuánto dedicaste al Señor? ¿Cuántos, no digo horas, a veces minutos dedicaste al Señor? Yo les voy a ser franco, casi nunca tengo el tiempo, pero ayer dije: Señor, este día no tengo nada en la agenda. Mi agenda solo dice ayuno de Daniel. Este día, ayer. Así es que desde que amanecí, porque ya no puedo amanecer menos de la hora que siempre amanezco, que son entre 5 y 6 de la mañana, no de la tarde. Hay algunos que amanecen hasta las 5 y 6 de la tarde. No levanten la mano, pero su risa los delata. Y me aventé como unas 5 horas con el Señor. Yo salí y le dije a mi esposa: de verdad me la pasé genial. Casi nunca lo hago porque siempre hay algo más en la agenda. Pero como ayer no tenía nada, dije: me voy a quedar hasta que no me bendigas. Y mi hermano, fueron las horas más increíbles. 5 horas con Dios. Y no se los digo para decirle: ay, cuántas horas me las pasé. No, es
es que no me podía parar, es que no me podía retirar de ese ambiente. El Señor me sedujo y allá voy. ¡Qué maravilla! Si nosotros practicamos esa realidad y lo hacemos una urgencia en nuestra vida, yo le aseguro que no solo me pasará a mí, le va a pasar a usted y le va a pasar a cuantos quieran. Y le garantizo que van a ser sus mejores horas. Garantizado, 100%. Porque no hay nadie que pueda estar con el Señor y hay algún margen de error o de falla, no. Con el Señor es todo. Pero nosotros necesitamos crear ese ambiente. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo qué? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Busca el ambiente de su gloria. Dedícale el tiempo. No va a suceder si vienes al servicio y dices que quieres que en 15, 10 minutos el Señor te llene de su presencia. No va a suceder. Dios tendrá misericordia y te dará una pasadita nomás para que sepas que Él es Dios. Pero si realmente quieres ver la gloria de Dios, huye de aquello que estimule tus propias pasiones y empieza a dedicar espacios donde la gloria de Dios estimule y seduzca tu corazón. ¡Wow! Eso es tremendo. S'il y a quelque chose que nous voulons faire, est-ce que nous pouvons voir la gloire de Dieu? Il n'y a autre chose plus importante. Si hay algo que queremos hacer es ver la gloria de Dios. No hay otra cosa más importante. Queremos ver la gloria de Dios. Por eso hay que resistir. Hay que resistir. ¿Habrá algo más grande que la gloria de Dios? Nada. Ayer que tuve ese tiempo con Dios, comprobé otra vez que no hay nada más grande. Sé que no es fácil porque el tiempo en el que vivimos nos lleva a esta realidad, pero es posible y Dios nos quiere mover en esa realidad. La Escritura dice: huye y no te tardes en huir. Hay una neurocientífica que dice, Mel Robbins, que dice 5 segundos es lo que le toma a nuestro cerebro convencernos de hacer o no hacer. Si tú te tardas en huir de lo que seduce tus pasiones, date por entregado. Porque mientras más vuelta le das, más seguro que caes. Huye. Y no te tardes en huir. Sigue la ubicación del lugar seguro. Dios nos marca ubicación específica para llegar al lugar seguro. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios nos encausa, nos dirige, pone el camino para llegar a ese lugar seguro. Si seguimos leyendo lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el verso 22, un poco más adelante, dice: sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Si en lugar de avivar la pasión de tu vida hacia las cosas de esta tierra, la avivas, en cambio, dice el apóstol, hacia la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, y disfrutas de estar los hermanos juntos en armonía, en un mismo espíritu, entonces vivirás la experiencia de un corazón puro. Y en esas condiciones
claro que Dios va a llegar. En esas condiciones, claro que vas a ver al Espíritu Santo. Claro que vas a vivir el avivamiento y mucho más. Pero tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Tenemos que seguir la ubicación que Dios traza para nosotros para alcanzar esa realidad. 3. Resiste. Desde un inicio en el pasaje que leímos, Santiago nos motiva. En la primera línea dice: humíllate delante del Señor. En Santiago capítulo 4 verso 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humillarse delante del Señor no es mantener la práctica religiosa. No nos confundamos. Humillarse delante del Señor es tener conciencia plena de que todo se lo estamos entregando a Él. Es que tú tengas en tu mente y en tu corazón, no te mientas y sepas que lo que entregaste, lo entregaste bien. Porque esa es la única forma de humillarnos delante del Señor. Humillar delante del Señor es dejar tus propios prejuicios, es dejar tus propios pensamientos vanos, es dejar tus propias convicciones sobre lo que la vida debe ser o no debe de ser, y traer tu vida delante del Señor. Humillarse delante del Señor no se trata de debatir opiniones entre lo que creo que es sagrado y lo que no es sagrado. No estás practicando teología, te estás sometiendo al Teos, al Dios, al sublime, al Altísimo. Eso es humillarse, y no hay punto de debate. No hay nada que investigar. No hay nada que observar. ¿Cómo me voy a humillar? Rindiéndolo todo. Rindiéndolo todo. El mismo Santiago, capítulo 4, verso 8 decía: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Somos confrontados. ¿En dónde está nuestra lealtad? ¿En dónde estamos plantados? ¿Qué es lo que toma mayor dominio en nuestra vida? ¿Qué es lo que más pesa en nuestros corazones? Son palabras fuertes para motivar decisiones importantes. Pero esa tiene que ser la realidad de la iglesia en este tiempo y de nosotros como hijos de Dios. ¿Queremos avivamiento? ¿Cuánto estamos dispuestos a crear el ambiente? Pentecostés no llegó al día siguiente de que Jesús ascendió. 50 días, por eso es Pentecostés. Y ellos no sabían que iban a esperar 50 días. Quien solo espera el día, pues bueno, ya falta menos. Pero quien carece del conocimiento preciso para esperar, tiene que ser paciente y entregarlo todo. Señor, a la hora que quieras, cuando quieras, donde quieras, como el Señor nos dijo la semana pasada. Yo solo me humillo delante de ti. Yo solo me humillo delante de ti. Resiste. Resiste. La humillación es el antídoto que necesitamos inyectar en nuestra vida para que pueda prevalecer la grandeza de Dios en nosotros. Dice el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6: así que humíllense ante el gran poder de Dios,
y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Reitera las palabras de Santiago. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando tú te humillas, empiezas a fortalecer esa realidad y empiezas a tener presente que Dios está contigo, que Él cuida de ti, que Él es Jehová Jireh, tu proveedor, y que nada te va a faltar. Pero también nos insta, y Pedro dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan, dice una versión, resístanlo, la nueva versión de la Biblia de las Américas, resístanlo. La NTV dice: manténganse firme con Él y sean fuertes en su fe. Resiste. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y luego Pedro resume, y con esto estoy cerrando: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Pero tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Voy a pedir por ahí a Val o a que me traigan la cuerda, por favor. Y quiero... No, es otra. Y aquí veo a Chachín. Pasa. Chacho, ya no es Chachín. Gracias. Y de este lado necesito algunos hombres fuertes. Algún hombre que se... Pásale, misa. ¿Tú quién quieres ser? ¿El diablo o Dios? Ok, ya dijo que yo diga. Misa, ven de este lado conmigo. No, esta es solo una ilustración, ¿eh? No eres más que del Señor. Pero a lo que Santiago nos lleva es justo a lo que voy a mostrarles enseguida. La Escritura dice que son las pasiones nuestras las que nos seducen. Tómala, por favor, y yo me voy a poner aquí en medio. Y comúnmente, cuando nosotros vivimos dejándonos seducir por las pasiones, nos encontramos, el mundo nos va jalando y un poquito ponemos resistencia si es que somos un poco religiosos. Porque de pronto la religión como que nos hace querer voltear hacia, o no dejarnos ir con todo. Pero de pronto cuando el Espíritu de Dios empieza a seducirnos, este caso será misa, se acerca, ¿verdad? Se acerca y toma la cuerda. De pronto tú te das cuenta que que puedes tener una mejor experiencia corriendo de este lado. Y luego el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: no estimules. Entonces tú le das la espalda a lo que están viendo y tú crees que es nada más de que tú te dejes correr y el enemigo se va a venir. No, él lo está haciendo porque me quiere mucho, pero él tiene que oponer resistencia. Tú todavía no me ayudes, yo solito, porque van a pensar que no soy yo. Y empiezas así. Tú empiezas a estirarte porque ves que hay algo mejor, pero tú crees que el enemigo te va a dejar. Tú primero fuiste tentado y empezaste a dejar ir. Pero cuando quieres voltear al lado contrario y dejarte seducir por lo que está enfrente de ti, el enemigo no va a dejar de estirar. Él va a seguir jalándote, porque la intención es matarte, hurtarte y destruirte.
Pero cuando tú te humillas delante del Señor, esto es lo que sucede. Aunque Él esté jalando, va a haber resistencia del enemigo, porque esa no se va a parar hasta que el Señor venga y nos lleve a su gloria. Pero entonces cuando tú te humillas delante del Señor, es que Él empieza a estirar, y aunque Él estire lo que quiera, es más, yo me dejo ir. Más fuerte. Y empiezas a estirar y tú caminas, y aunque Él quiera ganar, no va a ganar porque está más fuerte. Mira, está más fuerte, y va a haber resistencia, y va a haber resistencia, y eso es, nunca va a parar la resistencia. Por eso yo te digo esta mañana, resiste, porque aunque la resistencia del enemigo se encuentra, siempre la humillación delante del Señor te va a llevar a la victoria. Y no importa cuánto haga, siempre vamos a ganar con el Señor de nuestro lado. A su nombre. Gracias. Necesitas más galletas, papá. Gracias, misa. Sí, llévensela, por favor. No, déjenmela aquí, por favor. La voy a poner aquí el piso para que ahorita la vean. Resistan. El mundo nunca va a dejar de jalar, de atraer. El enemigo siempre va a tratar de hacer que las cosas no sean apetecibles, se nos antoje. Pero tu decisión es: o sigues llevándote. Hay algunos que se van con todo y punto, pero hay algunos que un poquito la resistencia. Pero cuando tú te humillas delante del Señor, te volteas. El enemigo va a seguir jalando porque no va a dejar de hacerlo. Pero tu humillación delante del Señor es lo que te va a dar la resistencia para llegar a donde tienes que llegar. Mis hermanos, hoy estamos en esa condición. Dios puede hacerlo. Él está con nosotros. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Solo hay que voltearnos hacia Él. Solo hay que tornar nuestros ojos hacia Él. Solo hay que afianzarnos, humillarnos, postrarnos, abrazarlo. Decía el mismo apóstol Pedro: abrázalo, acércate. Santiago lo reiteraba y decía: acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Pero la decisión es nuestra. Ya Dios nos dio lo que nos tenía que dar. Ya sus promesas son fieles y la escritura es real. Pero ¿cuáles son mis decisiones en este tiempo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿A dónde quiero llegar? Resiste. Si tú dices: hermano, mi 23 estuvo, ya estoy cansado, porque siento que opuse resistencia, pero lo hice con mis propias fuerzas. El 24 arrancó igual y he querido, incluso hasta estoy haciendo el ayuno de Daniel. Sí, pero a lo mejor no has volteado. Hoy el Señor quiere que voltees y que te humilles, para que esa fuerza de Dios empiece a ser efectiva en tu vida, para que ese Espíritu Santo que tanto anhelamos venga a ejercer poder sobre nosotros. Ciertamente lo declararon. He sido declarado en el libro de los Hechos: y recibiréis poder. Y no solo para predicar, salir, moverte, tener la energía de decirle al mundo, sino para resistir, para aguantar, para permanecer y ver la gloria de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé en qué condición estás.
Pero seguramente que la cuerda de tu vida está siendo jalada de ambos lados. Y algunos estamos en esa línea de decir: Señor, ya no puedo. Y queremos dejar todo el espacio para que el enemigo haga lo que quiere. Pero yo te digo, mi hermano, resiste. 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 Voltea y mira que del lado tuyo es aquel que puede caminar y pelear la batalla. Solo humíllate delante de Él. Si en tu corazón tú lo deseas, tú lo anhelas y sabes que tienes que humillarte delante de Dios para que Él inyecte el antídoto de la fuerza en tu vida, sal de tu lugar. Ven aquí a este altar y dile al Señor: Señor, te necesito. Ya me cansé de estar luchando. Ya me cansé de estar queriendo jalar con mi propia fuerza. Te necesito. Si Dios te está hablando, sal de tu lugar. No voy a estar aquí mucho tiempo más porque el tiempo se fue. Pero si Dios te está hablando, no lo dejes para mañana. No lo dejes para después. Huye. Huye. No dejes que pasen más de 5 segundos. Huye. Toma la decisión correcta. Y ven a los pies del Señor. Humíllate delante de Él. Y empieza a correr la vida con Dios. Empieza a correr la vida con Dios. S'il y a quelque chose que vous voulez que Dieu puisse faire avec vous, c'est ça le temps que vous pouvez venir à l'altar et que vous pouvez dire à Dieu: aidez-moi, s'il vous plaît. Si este es el tiempo en que tú tienes que venir al Señor y decirle al Señor: ayúdame, ayúdame, ven aquí. Dios está en la disposición de hacerlo. Solo necesita que tú estés en la disposición de quererlo y de abrazarlo.